Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, rememorando aquel instante distante en solares baldíos. Todo tiene un comienzo. Homenaje a Rodrigo. Sobre quién fue el fundador de los rupestres y en qué momento, hay muchas versiones ya documentadas, artículos en semanarios, periódicos, libros, películas e incluso tesis de grado académico. Y si sumamos la información que circula y se recicla en la red permanentemente, más las aportaciones que los propios cantautores de este movimiento, los que aparecieron y los que no en la foto, se puede indicar que hay suficiente material como para rememorar colectivamente el origen de los rupestres. Todo comenzó en un instante, con una enorme explosión primordial y tan fuerte que aún no se extingue. Siempre hay un antes del antes. Es muy probable que ese estruendo inicial haya dado fin a algo, tal vez a la nada y comienzo de algo nuevo, quizás al ser. Omega y alfa de un gran estallido que dio origen a todo. Un Big Bang sonoro que provocó caos y que gradualmente se fue fusionando hasta una nueva estabilidad. Queremos, como homenaje a Rodrigo González, en su aniversario luctuoso, rememorar aquel instante ya distante en solares baldíos, en el que la chispa de la creatividad, a especie de un Big Bang, convocó e incendió la sensibilidad de los rupestres, para comenzar la génesis de un horizonte que narra, a través de la canción y singular personalidad, los incidentes de la vida en la ciudad y contribuye a comprender el sentido de realidad y mejorar la vida. De fondo escuchamos el disco Música para Planetarios de Glenn McCarthy de 1987 y al final Solares Baldíos de Rodrigo. A medida que la materia se fue fusionando y enfriando tras ese Big Bang inaugural, determinados sonidos y ritmos mayores empezaron a superponerse en la formación de galaxias y sistemas solares, en donde los astros, estrellas y planetas, en compás armónico, orbitan alrededor de un cuerpo celeste de mayor masa que les imprime un compás determinante en su trayectoria. O sea, nada es por azar en el universo. Como en la música, por más espontaneidad que haya, siempre hay una pauta matemática. Los movimientos de los astros, firmes y errantes, no son azarosos. Como dice Ted Gioia, tal vez deberíamos considerar que ese movimiento inicial que provocó la formación de las galaxias se parece al movimiento que hace la batuta del director de orquesta, justo antes de que empiece el concierto. Una mirada, un gesto de asentimiento, un movimiento rápido y allá vamos. La idea de que el mundo habría nacido de una sonoridad originaria se puede rastrear en muchas civilizaciones arcaicas. Los egipcios pensaban en una carcajada cósmica. Otras poblaciones hablan de una sílaba que resuena, un grito de Dios, etc. En el mundo oriental existe toda una teología de la sílaba originaria a partir de la cual, mediante un proceso de materialización progresiva,
nacerían las divinidades, la tierra y con ello todos los seres que moran en ella. Esta sílaba representa la Trinidad divina de Brahma, Vishnu y Shiva, cada letra con un significado y efecto vibratorio específico en el cuerpo, desde el abdomen hasta la cabeza. Esta misma versión de un génesis musical es compartida por incontables mitos de la creación, procedentes de distantes partes de nuestro planeta, religiones y filosofías que rastrean los orígenes del mundo hasta llegar a composiciones cosmológicas. Por ejemplo, en el Nada Brahma, la afirmación de que el mundo es sonido, de la antigua espiritualidad de la India. En la iconografía hindú, Shiva aparece retratado sujetando un damaru, un tambor con forma de reloj de arena, en el momento de la creación. Se trata de una pequeña explosión que cumple el mismo cometido que el Big Bang, conjeturado por los astrofísicos. En el Génesis hebreo, la palabra creadora es hablada. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. En casi todos los mitos de la India, el creador canta para insuflar vida a las cosas. La creación, en la cultura hebrea, se construyó con palabras y con letras, admitiendo la relación de simetría, simpatía y analogía entre el universo y el hombre, entre la tierra y el cuerpo, y que finalmente somos polvo de estrellas. En la Grecia presocrática, a partir de la convicción según la cual el mundo posee una naturaleza matemática, los pitagóricos llegaron a una conclusión extraordinaria. Dicen ellos que todo el universo debe considerarse como un enorme instrumento musical, es decir, los planetas y las estrellas, en su movimiento, emiten determinadas vibraciones sonoras como si fuera un carrillón formado por engranajes concéntricos y producen de esta forma una especie de música divina. Saturno emite la nota más grave, la luna la más aguda. Si los comunes mortales no logran oír este concierto celestial, se debe únicamente a la costumbre. De hecho, cada uno de los 4 elementos de la antigüedad, tierra, aire, fuego y agua, expresan su propia personalidad musical, que se manifiesta en el estruendo del trueno, el rugido de las olas, el continuo zumbido de la cascada, el esporádico chasquido de un árbol o una roca al caer, y otros fenómenos mayores o menores de la naturaleza. El cuerpo humano, esencialmente, todo él es ritmo sonoro, corazón, pensamiento, expresión. Así entonces, según esta genealogía, si el sonido es la causa principal de la génesis en sentido amplio, así como la metamorfosis y aniquilación, se puede especular que los humanos evolucionaron en un ecosistema que ya contenía sonidos, melodías y ritmos formidables. Como parte de dicha evolución, se apropiaron de ese poder, al menos en la medida en que fueron capaces de hacerlo, según lo permitido por la razón, pero también por el sentimiento, el entendimiento y
la emoción. El nacimiento de una canción o de un movimiento musical, artístico y cultural casi puede considerarse algo semejante al nacimiento del universo, o también a un acto de osadía y transgresión. Por ejemplo, cuando Prometeo les robó el fuego a los dioses en el famoso mito griego. Se trata de usurpar una energía cuasi divina a fin de seguir el impulso primitivo y arcaico de la creación, al menos musical, instante distante primordial, único e irrepetible que dio lugar a la generación de todo, instante distante fundador, revelador y enigmático, momento en el que el ser se abre a la voz, al pensamiento y a la expresión, para que se fusionen los horizontes de los poetas arcaicos y los cantores rupestres, dos Big Bang poéticos, dos instantes distantes. Haciendo una analogía con el Big Bang, el momento primordial en el que explotó y comenzó a germinar lo que por azar o por destino tomaría fuerza como movimiento rupestre, según el relato de Fausto Arellín, en uno de sus artículos, Fausto Arellín, inventor de sí mismo, aconteció cuando un grupo de amigos que coinciden en el tiempo, en el espacio y en un espíritu común que los hacía vivir la realidad con pareja intensidad, no fue un acto premeditado, no existió cálculo ni intelectuales que diseñaran previamente su devenir. Por tanto, dice Fausto, ¿una lírica rupestre? No, más bien coincidencias, hallazgos del caminar solitario de cada cual, que en un buen día de los 80 los sorprendió. Probablemente así haya sido. Ese momento al que se refiere Fausto Arellín, relata él mismo, acontecería en algún día de octubre de 1982. Todo comenzó aquella ocasión, cuando a la salida de la Casa de la Paz, auditorio de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicada en la colonia Roma Norte, de la delegación Cuauhtémoc, después de un concierto de Botellita de Jerez, grupo de guacarrock o de rock regresivo formado por Francisco Barrios, alias El Mastuerzo, Sergio Arau, el Uyuyuy, y Armando Vega Gil, el Cucurbucú, este último que en paz descanse. Una banda de ñeros se toparon y luego fueron a la casa de Rafael Catana, no antes sin pasar a la tienda de la esquina. No había oxos, a surtirse para la ocasión. Así es, eran, además de Arellín y Catana, Alejandro de la Garza, Jaime López, Roberto González, Tonio Canicas y Rafael Barajas, el Fisgón, y otros que por ahí, un poco después, cayeron. El propio Rodrigo. Ya en casa de Rafael Catana, ahí la lira de palo iba de mano en mano, hasta que se estacionó en un tipo de oscuros lentesotes, y vino entonces Metro Valderas, y luego No tengo tiempo de cambiar mi vida. Robando sobre sueños innecesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana, y con hoja seca tumbada en el viento, un vuelo imaginario
sobre historias de concreto. En ese momento algo sucedió. Cuando el Rodrigo cantó, todo cambió, o todo comenzó. Un estruendo sacudió a todos los presentes, y aún los ausentes. En la sala, algunos se habían movido del lugar. Había inquietud, ansia y euforia. Katana, sin pena alguna, cayó de contento en el sofá. Después de todo, estaba en su casa. Toño Canicas, que regresaba y que por haber ido al baño ya no oyó cantar al Rodrigo, dijo: ¿qué me perdí? Todos estaban en silencio. El Rodrigo dijo: ¿qué les parece? Como nadie pronunció nada y las miradas iban de un lado a otro, prosiguió el Rodrigo: pues entonces ahí les va otra. No se crean, mejor el ratón, si chance hay para ello. Cuenta Fausto Arellín que aquella noche fue el comienzo de todo. También el propio anfitrión de aquella fauna, es decir, el dueño de la casa, Rafael Katana, expresa el mismo sentimiento o percepción que de verdad aquella noche, en aquel instante, ya distante, cuando la libra llegó a manos de ese tipo de oscuros y grandes lentes, algo se transformó. Ni más que decir al respecto. Así sucede cuando lo ordinario cede el paso a lo extraordinario, o aparece la magia que hace ver lo fundamental. Una especie de Big Bang había ocurrido. La ciudad se iluminó, vibró, despertó. Guardando la distancia con el instante original del universo u ontológico del ser, y sin dejar de ser provocadores, mas no chocantes, se puede hacer la siguiente analogía en la que los asistentes a esa reunión escucharon al Rodrigo, todavía inquietos y sin saber para dónde irían las cosas, con lo que Eduardo Nicol escribe contundentemente, a saber: la primera vez que un hombre habló, debió estremecerse el mundo entero. El cosmos es indiferente porque es total, pero en cuanto dejó de ser lo único y salió de su propio seno el de la primera voz, quedaría atónito, maravillado y contento. Ya no estaba solo. Había procreado de sí mismo algo diferente de sí mismo, y se habló a sí mismo, y así ha de sentirse todavía ahora. Todavía ha de sentirse asombrado y regocijado, pues ha transcurrido una brevísima fracción de tiempo desde la primera voz. Desde que existe el hombre, la materia habla de sí, dialoga consigo misma cada vez que un hombre dice la montaña. La resonancia cósmica del nacimiento del verbo es superior a la explosión de millones de novas. Lo decisivo es que, desde entonces, en el universo hay más ser. Cuando el profeta del nopal cantó, la ciudad cambió. Recuperó, de alguna manera, la memoria de sí misma. Antes habían sido Chava Flores, Óscar Chávez, Efraín Huerta, José Revueltas y otros que habían dotado a la ciudad de tal oralidad y memoria. Por ahí también Tintán y su carnal Marcelo contribuyeron a esto.
La sombra y buena vibra del Rodrigo se extendió por toda la vieja ciudad de hierro, que con el tiempo se modernizó. Dentro de los rupestres que formaron el colectivo y todos aquellos que contribuyeron a ello, había espíritus muy capaces, talentosos e inteligentes. Sin embargo, si alguien logró plasmar la idea fundamental, que seguramente se le ocurrió a alguien más, de lo que pudiera ser lo rupestre, en gran parte lo hizo Rodrigo González, que supo estar siempre atento a la sonoridad de imágenes del mundo en su vaivén y despliegue. Recogió lo que los demás fragmentaria y asistemáticamente producían. Supo él, en contacto directo con la gente y la banda, hacer circular la visión de que la existencia no puede ser más que dramática, errante, inestable y siempre al borde del abismo. La unidad y multiplicidad de la vida en la ciudad, con sus luces y sombras, quedaron reflejadas en sus letras y fueron sugerencia para que la creatividad de los demás rupestres, desde su singularidad, manifestaran sus propias voces. Al día siguiente, después de aquella noche reveladora y fundante en casa de Katana, el Rodrigo tenía una presentación en el Teatro de la Ciudad. Los de Barro Rojo, la compañía de danza contemporánea, lo habían invitado. Oigamos Solares Baldíos, de Rodrigo, con imágenes de travesía, una puesta en escena de la compañía Barro Rojo, arte escénico, en el Teatro de la Ciudad. Narración sobre los vestigios que los migrantes van dejando en su travesía hacia la frontera norte. Travesía en búsqueda de una mejor calidad de vida, en donde los sueños se quiebran y la solidaridad se vuelve necesaria para abrir paso a la esperanza. Ir por cigarros o bien a otro país y jamás regresar es un destino trágico con el que el ser humano tiene que lidiar día a día. A dicho evento habían acudido todos, mucha gente, invitados e incluso del más allá habían venido a la tocada del Rodrigo. Varios cantaron y bailaron con él esa noche. Ella estaba sentada en un jardín de sopor, sentada sobre la nada, viendo fantasmas de amor, con los dedos amarillos por los cigarrillos y excesos de ron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Ella se mece en su hamaca, enredada en el tiempo, con la mirada ya flaca, porque nunca regresó. Dicen los niños que juegan a ver quién atina los vasos de ron. Cruzan mi mente solares,
solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarro, le dijo, se puso el sombrero y jamás regresó. Ya no arañen las nubes, le recetó algún doctor, pero ella estruja lugares que dan a solares baldíos de amor. Fue sacudir al tendero, al policía y al dolor, pero de aquel paradero solo silencio encontró. Los días eran sospecha de algún enemigo con el odio a flor. Eran subidas solares, solares baldíos de amor. Supo de alguien que sabía adivinar el color, y en un teléfono viejo ella escupió su dolor. Miles de gentes perdidas, le dijo un lejano interlocutor. Eran subidas solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarro, le dijo, se puso el sombrero y jamás regresó. Ya no arañen las nubes, le recetó algún doctor, pero ella estruja lugares que dan a solares baldíos de amor. Solares baldíos, baldíos de amor. Solares baldíos. Lo rupestre, desde luego, también es una posición y valoración crítica, muy humana, y acaso la más humana frente al mundo. No olvides suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Con respecto a Rodrigo González y su homenaje de este año, lo que se puede decir es que su voz, su pensamiento y lírica más vivas están, y ni los pesados escombros del terremoto de aquella mañana, del 19 de septiembre de 1985, en la Ciudad de México, ni la industria cultural enajenante y difusa han logrado callar su aguardientosa voz, creatividad y letras irónicas que siguen siendo un remanso en esta cultura carente de gusto, falta de sensibilidad crítica, acomodada, pero atrapada en el mercado, en el tedio y vacío comunicacional e informacional.